Reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo de Pichincha. Tenemos hoy la oportunidad de contar con una audiencia de los diferentes núcleos de las provincias de Guayas y del Austro a esta gentil invitación que a través de nuestra directiva, a través de la doctora Alba González, Mayra Ger y el doctor Mauricio Pérez de la Puente, quienes han permitido que esta reunión primera del 2021 se pueda realizar. Como ha sido el objetivo de esta directiva, entrelazar o mantener una unión con otras sociedades científicas en esta oportunidad con el tema de ovario poliquístico e infertilidad, se ha realizado una cordial invitación a la Sociedad de Ginecología del Ecuador y tenemos hoy un representante de esta Sociedad de Ginecología, un distinguido colega, es el doctor William Guamán, y por parte de nuestra Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, el doctor Diego de Mora. Mi agradecimiento a los laboratorios Vago, en las personas de la señorita Gabriela Moreno y Viviana Vera, quienes han hecho posible que esta reunión se dé a cabo. Agradecemos a todos su médico para audiencia y les pediría, por favor, por consideración con todos, pues apagar los micrófonos para poder dar comienzo a esta actividad científica. Espero que todas las dudas que ustedes tengan sean canalizadas a través del doctor Mauricio Pérez, que nos dará una información como moderador de esta actividad. Muchas gracias nuevamente por su acogida. Una buena noche y dejo al doctor Mauricio Pérez. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias a todos. ¿Sí se ve la diapositiva? Lucho. Sí, ya. La ve. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión mensual de la Sociedad de Endocrinología, Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Y básicamente la metodología que vamos a utilizar es, hemos invitado a 2 médicos de diferentes especialidades y vamos a ir desarrollando el tema de lo que es ovarios poliquísticos e infertilidad en base a un caso clínico que les voy a presentar a continuación. Las preguntas que tengan de parte del auditorio lo hacen a través del chat y en ese caso yo estaré pendiente y direccionaré las preguntas a cada uno de nuestros invitados. Entonces, como decía, vamos a desarrollar el tema de ovario poliquístico e infertilidad, preguntas frecuentes en la consulta, en una actividad conjunta. Y pueden, por favor, apagar los micrófonos, porque si no, no podemos. Muy buenas noches. Mientras tanto, ya reclama transparencia y habla de varias. Entonces, para eso hemos invitado a uno de nuestros miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, el doctor Diego de Mora. Diego, médico endocrinólogo, graduado de la Universidad de Buenos Aires y médico tratante del Centro Médico Elysium. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, porque se está escuchando, por favor. Y después tenemos también a nuestro invitado, el doctor William Guamán, médico docente de la Universidad Católica del Ecuador, formado en el Instituto Valenciano de Infertilidad, con un PhD en la Universidad de Salamanca. Los 2 profesionales van a ser nuestros invitados y van a desarrollar el tema en base a un caso clínico. Perfecto. De esta manera, tenemos el caso clínico. Básicamente es una paciente que vino a la consulta el 24 de enero de este año, así que es un caso reciente. De hecho, no la he vuelto a ver, sino que es la primera consulta y eso es lo que comparto con ustedes. La idea es que con estos datos
se vaya desarrollando el tema. Entonces, tenemos que es una paciente de 27 años y básicamente la paciente acude por una segunda opinión, por un diagnóstico de ovario poliquístico y por una falta de sangrado luego del de un segundo ciclo con uso de progesterona. Esas son las dos cosas que a la paciente le preocuparon y por eso acude donde un endocrinólogo. Como antecedentes familiares tenemos diabetes tipo 2 del lado materno y del lado paterno, cáncer de tiroides en tía materna, hipertensión en padre como antecedentes. Y como antecedentes personales tenemos que esta paciente a los 19 años acude a un control ginecológico, a un control, sin síntomas ni signos específicos. En ese control se hace una ecografía y se encuentra ovarios poliquísticos y se hace un diagnóstico de ovarios poliquísticos por la ecografía. Con esto se indica la toma de anticonceptivos orales, que la paciente lo hace desde los 19 años hasta los 24 años, de forma continua. Un antecedente de una conización por HPV y pólipos endometriales, y luego de descartar a los 24 años los anticonceptivos orales, la paciente presenta periodos de oligoamenorrea luego de quitar el anticonceptivo oral. Además, refiere un aumento de peso de 15 libras en el último año aproximadamente, un poco, no mucho, acné en cara, engrosamiento de vello mínimo y ligeramente el cabello grasoso. Estas manifestaciones son mínimas. Desde noviembre del 2020 va donde la ginecóloga a esta cita y la ginecóloga le da progesterona cíclica, Dofastón de 10 miligramos por 5 días cada 17 días, y al segundo ciclo de esto la paciente no menstrua y eso es una causa de motivo de consulta. Y desde noviembre también en esa consulta se le indica metformina de 500 miligramos que toma en la noche sin efectos indeseables al tomar la medicación. Algunos pertinentes importantes es que la paciente no desea tomar anticonceptivos, no desea hacer ejercicios ni dietas especiales y por el momento no busca embarazo y lo buscaría en el futuro. Al examen físico tenemos básicamente un índice de masa corporal de 26.57. Tenemos acantosis nigricans mínima en axila e ingle. No tenemos, de acuerdo a la escala de Ferriman, un hirsutismo. Mínimo acné en la cara posterior de ambos brazos. Tiroides normal, sin ningún otro hallazgo al examen físico. La paciente llega con estos exámenes realizados después de la consulta del médico ginecólogo en amenorrea, sin deprivación, y lo que tenemos es un eco con un volumen ovárico de 20 a 24 centímetros cúbicos en cada lado, y con criterios de ovarios poliquísticos en el número y la disposición de los folículos, de los quistes. Tenemos básicamente una TSH que está un poco por encima del rango. Tenemos una LH superior a FSH. Tenemos una testosterona total de 52, que es elevado mínimo según el rango de referencia, que no lo tengo, pero de acuerdo al rango que me mostraron era un poco elevado. De hidroepiandrosterona sulfato normal, tenemos una glucosa sin un valor de insulina y un cortisol. Así es como viene la paciente con esos síntomas o con ese motivo de consulta hace 2 semanas prácticamente. Y en base a este caso clínico, que creo que es bastante demostrativo de lo que vemos de nuestras consultas, vamos a ir desarrollando el tema con nuestros invitados. Entonces, dividimos básicamente las preguntas en 3 partes. Vamos a desarrollar la primera. Y para eso vamos a hacer que primero conteste William y después conteste Diego. Y la primera pregunta es básicamente, es la misma para los dos, y diríamos si es que podemos decir
que en la primera consulta ginecológica la paciente ya tenía un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, y que primero hagan un comentario sobre el caso clínico. Entonces, la primera pregunta es si en la primera consulta que acude por un control era un síndrome de ovario poliquístico o no. Entonces, para eso doy la palabra a William, por favor, y luego a Diego. Muchas gracias. Papeleta por papeleta y la tendencia en las provincias antes de las 11 de la mañana llegó la delegación del candidato por Pachacuti, Yacu Pérez. Dijo que tenía graves denuncias de irregularidades y que los números no concuerdan. William, por favor, prende el micrófono. Aceptaré a todos que estén en la línea de la honestidad. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por favor, si puede apagar porque nos está interrumpiendo. Gracias. William. Dinos. Listo. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y a la Sociedad Ecuatoriana de Ginecobstetricia, capítulo de Pichincha, por darme la oportunidad de departir con ustedes sobre este interesante tema. En lo que respecta al caso clínico, nosotros tenemos que dentro de las consideraciones y dentro de los exámenes, veríamos que nos faltaría completar algunos exámenes, pero nos vamos a referir a lo que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, si nosotros nos vamos a tomar en cuenta el caso clínico tal como está, nosotros estamos viendo, ¿sí?, que de acuerdo al volumen ovárico que tiene la paciente y entendiéndose que tiene criterios para ovario poliquístico, correspondería a un ovario poliquístico ecográficamente. Primero. Segundo, utilizando los criterios de Rotterland de la ER, tendríamos que igualmente el índice de LH, FSH está invertido en proporción de 2:1. Tenemos otro a favor, tenemos también acantosis nigricans y tenemos un mínimo acné, tenemos seborrea y tenemos esencialmente esos valores. No tenemos un examen de glucosa que hubiera sido importante tenerlo. Hubiera sido bueno tener un examen de 17-hidroxiprogesterona, pero no tenemos ese examen. Bien. Entonces, respecto a la pregunta, sería la primera. Es sinónimo, dice, de PCO. Tenemos una inquietud, ¿no? En la primera. Entonces, vamos a responderla. Poliquistosis ovárica es más un término ecográfico, mientras síndrome de ovario poliquístico es el conjunto de signos y síntomas, como dice su nombre, en el cual nosotros vamos a tener en cuenta, en primer lugar, la oligoanovulación. En segundo lugar, vamos a tener presente hirsutismo clínico o de laboratorio, y en tercer lugar, la parte ecográfica ovario poliquístico. Eso de acuerdo a la clasificación de Rotterdam. Posteriormente, en la clasificación de 2006, igual se unen los criterios, pero en definitiva es lo mismo, entendible, y pienso que para el manejo y para conversar en este caso podemos conversar con esos límites. Entonces tenemos nosotros esto en cuanto a la paciente. Bien, tiene además como antecedentes la paciente de oligoamenorreas, ha estado con anticonceptivos y últimamente ya no ha habido respuesta a la progesterona. Ese es el cuadro de la paciente. Entonces, en ese contexto, nosotros nos ubicaríamos en un cuadro de ovario poliquístico, o en su defecto, si tuviéramos algún otro examen, podríamos encuadrarla en otras patologías que también nos dan la sintomatología de oligoamenorrea. Perfecto, William. A Diego, parte de la misma pregunta es,
si tú considerabas que podíamos decir que esta paciente cuando fue a los 19 años tenía un ovario poliquístico o un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y es lo mismo, no es lo mismo? ¿Y cuál sería el papel del eco en estos pacientes? ¿Y qué haces tú en la práctica? Perfecto. Buenas noches, un gusto, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Voy a tratar de exponer. Diego, parece que se fue la señal de Diego. No se escuchaba mismo. Ya, ok. William, hasta que Diego nos conteste, cuéntanos un poquito la valoración de un paciente con síndrome de ovario poliquístico en tu práctica. ¿Incluye siempre la realización de una ecografía? Siempre una ecografía endovaginal. Siempre, porque la visión de la ecografía endovaginal es muy diferente a una visión transabdominal. Hay un aspecto que es importante aquí destacarlo, pero no solamente el diagnóstico va a ser ecográfico, porque hay pacientes que tienen ovario poliquístico desde el punto de vista ecográfico, pero menstruan normalmente. Entonces, y también hay al revés, pacientes que son anovuladoras y que tienen un ovario pequeño, un ovario totalmente normal. Entonces, estima un 25% más o menos. Esta es una patología muy importante, porque en la población general, de un 5 a 10% tienen esta endocrinopatía. Entonces, es un motivo de consulta que sí tiene frecuencia. Y naturalmente, como está asociada a otro tipo de problemas, subida de peso, ¿no es cierto?, diabetes, resistencia a la insulina, alteración de lípidos. Entonces, naturalmente, todo este contexto es el que muchas veces nos toca enfrentarlo. Entonces, tenemos nosotros que, muy importante, por ejemplo, en el caso de esta paciente, hubiera sido bueno de entrada que tengamos un perfil lipídico. No tenemos. Hubiera sido bueno, por ejemplo, al menos tener una orientación para ver cómo está su hígado. Entonces, tenemos unas pruebas de función hepática. Entonces, si hacemos el manejo con la perspectiva de que esta es una patología, el síndrome de ovario poliquístico es una patología que inicia intraútero y va hasta la vejez, los problemas son diferentes. Intraútero vamos a tener un recién nacido con problema, ¿sí?, de bajo peso, o también con macrosomía. Después del nacimiento y en la adolescencia vamos a tener problemas de oligoanovulación, hirsutismo, amenorrea. Después vamos a tener problemas para concebir, no hay ovulación. Y por último tenemos en la tercera etapa de la vida el problema metabólico. Y además el riesgo de cáncer endometrial. Entonces, como vemos, realmente es un contexto desde la programación fetal hasta los años, hasta posterior a la menopausia en una paciente. Perfecto. Ahora, volviendo al caso y volviendo a las preguntas, déjame ver, espérame un ratito. Ya. Entonces, podemos decir que para ti, contestando la primera pregunta, esta paciente cuando fue a la primera consulta por un chequeo ginecológico, ¿tenía un síndrome de ovario poliquístico, sí o no, cuando tenía 19 años? Ya. Bueno, nosotros tenemos aquí un aspecto a ver en retrospectiva. Si nosotros vamos, esta paciente tiene que haber tenido los indicios para un ovario poliquístico. Tiene que haber tenido un indicio para ovario poliquístico. Me imagino que en esa época
podía haberse avisorado algo en esta paciente. Pero lamentablemente a los 19 años no tenemos el antecedente de cómo fue su menarquia, cómo fueron sus ciclos al inicio. Entonces tenemos que tiene que haber habido algún antecedente y naturalmente después estuvo con anticonceptivos. Entonces no podemos valorar cómo estuvieron sus menstruaciones durante todos esos años. Porque estuvo 5 años con anticonceptivo. Ahora tenemos a la paciente que suspende los anticonceptivos y la paciente entra en amenorrea. Es correcto. Entonces, sí, me parece muy pertinente tu comentario con respecto a que si en un principio posiblemente no teníamos los antecedentes, buscando quizás en ese momento íbamos a encontrar algún otro componente del síndrome de ovario poliquístico. Es correcto. Es cierta esa apreciación. Quizás como mensaje el buscar esos otros componentes clínicos de un síndrome de ovario poliquístico y no solamente el hallazgo de la ecografía. Perfecto. Entonces, si vamos desarrollando las preguntas, podríamos decir que no sería un sinónimo decir que en un eco hay ovarios poliquísticos y que eso no es un sinónimo de decir que es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Correcto? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Sabemos que en la otra pregunta que en tu práctica es parte de la valoración hacer una ecografía con los criterios ecográficos de volumen y de disposición de los folículos que ya está. Ahora, en esta paciente como vino, porque yo estoy presentando la paciente como vino, ¿tú estarías de acuerdo con el tratamiento inicial en cuanto a lo que se hizo, en cuanto a darle metformina, en cuanto a darle progesterona en esas dosis? ¿Estás de acuerdo en ese abordaje de tratamiento inicial? Bueno, aquí hay un aspecto importante. La paciente estuvo 5 años con anticonceptivo, después se menciona que ha habido oligoamenorreas, se le dio progesterona, menstruó, luego dejó de menstruar con progesterona. Probablemente la acción de la progesterona, como todos conocemos, es más fuerte que la acción del estrógeno y puede haberse producido una deshidrolización, una atrofia endometrial y la paciente ya no menstruó cuando se le dio oportunamente luego la progesterona. Entonces nosotros tenemos hasta allí en cuanto a la primera parte. Bien, hubiera sido bueno tener un nivel de glucosa para poder determinar hacerle un coma IR. Hubiera sido importante esto para nosotros realmente conocer si hay resistencia a la insulina. Tenemos algo un poquito más profundo en esta paciente, si tenemos algo que ya realmente nos ayude a aclararnos un poquito el camino por donde vamos a ir. Respecto a lo que a la paciente se utiliza metformina. Ese es un aspecto que lo podríamos conversarlo desde varios puntos de vista, ¿sí? Se le dio una dosis de 500 miligramos, pienso que fue una dosis inicial, seguramente la perspectiva era subirla la dosis, modificar la dosis. Esto a objeto de que supuestamente pienso que se la dio en el sentido de regularizar sus reglas, porque la metformina puede utilizarse unos 6 meses y de allí se puede ver si se regularizan las reglas debido a ovulación. Nosotros sabemos que esencialmente en estas pacientes y concretamente en esta paciente tiene 7 kilos de sobrepeso de acuerdo a su índice de masa corporal. Y nosotros sabemos que el primer tratamiento para estas pacientes es la dieta, el ejercicio y bajar de peso. Nosotros sabemos que solamente el hecho de que la paciente modifique su dieta le da la posibilidad de que bajando un 5 a un 10% de su peso, los 7 kilos que tiene de más, pueda la paciente, en este caso, recuperar sus reglas cada mes. Entonces, a lo mejor tan de pronto pienso que se le dio la metformina para tratar de regularizar sus reglas de que la paciente ovule. Esto sí está descrito, se da 6 meses de tratamiento, ¿no?
Pero si nosotros hablamos de que esta paciente con los datos que tiene, se le da como resistencia a la insulina, salvo mejor criterio, yo pienso que no se le da no va por ese lado, porque además sería una dosis muy insuficiente y pienso que no tenemos ese dato diagnóstico. Perfecto, vamos a ir igual desarrollando el tema con respecto a la metformina, en cuanto a la dosis, en cuanto a la búsqueda de fertilidad después. Ahora, este paciente estuvo usando anticonceptivos desde los 19 años hasta los 24 años sin parar. Por lo tanto, en tu práctica, en este tipo de casos, ¿recomiendas un tratamiento continuo de este tiempo con anticonceptivos sin hacer pausas, o haces pausas 1 año, 2 años, o das un tratamiento como esta paciente de los 19 a los 24 años, quizás considerando dentro de la parte de la pregunta efectos colaterales o aspectos de seguridad con respecto a los anticonceptivos orales? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a esto, por favor, William? Claro. Bueno, si esta paciente fue tratada como una paciente con ovario poliquístico, con alguna señal que iba hacia ese diagnóstico, lo recomendable es darle un antiandrógeno, un anticonceptivo con antiandrógeno. Y entonces, por ejemplo, actualmente nosotros tenemos a la ciproterona, ¿no es cierto? Y si le damos este anticonceptivo a una paciente, podemos darle todo el tiempo que sea necesario. Lo que es más, a pacientes que presentan acné y hirsutismo, a más del anticonceptivo, hay que darle un antiandrógeno. Y a veces incluso tenemos que asociar la metformina, porque son pacientes que desarrollan un gran hirsutismo, tienen mucho acné y que empiezan a subirnos de peso. Entonces incluso tienen que combinarse, hacerse una triple terapia en las pacientes. Que haya una limitante para darle anticonceptivo un tiempo o no, eso puede darse el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que si la paciente desea regularizar, además utilizar como método anticonceptivo estas tabletas. Perfecto. Le vamos a dar la bienvenida otra vez a Diego, que hubo un problema técnico. Entonces, Diego, más o menos para entrar en la misma temática, hemos desarrollado las primeras preguntas, hemos más o menos llegado a la conclusión sobre los criterios diagnósticos, sobre la ecografía, y desde el punto de vista clínico, para ya ir también concatenando tu visión como endocrinólogo, la pregunta es si estarías de acuerdo con el tratamiento inicial que se hizo a esta paciente en la progesterona, dosis, ciclicidad y en la metformina en esta paciente, si que estás de acuerdo, y algún tipo de opinión tuyo con respecto al tiempo de uso del anticonceptivo, si lo haces por alguna temporada o por descanso. Entonces, Diego, por favor, si nos puedes ayudar. Bueno, muchas gracias. Disculpas por la conexión, algo falló y después no podía entrar. Decía yo que iba a basar esto en la base, las preguntas en lo que dicen más o menos las guías de manejo del ovario poliquístico. Hay una guía del 2017 y hay una guía del 2018. La del 2017 es solo de tratamiento de metformina. Si ya hablaron lo del eco, entonces ya vieron que el eco no sirve para diagnóstico, entonces la persona en el 2019 fue mal hecho el diagnóstico. No se hace diagnóstico solo por ecografía, se necesitan los otros criterios para diagnóstico. Siempre por Rotterdam, que es la forma correcta de hacerlo. El tratamiento inicial, obviamente, no estoy de acuerdo porque no se debería haber dado tratamiento a algo que era asintomático. Si una paciente es asintomática, no requiere recibir tratamiento. Posteriormente, después desarrollaba las características del ovario poliquístico y habría empezado el tratamiento, pero en ese momento no tenía indicación. No sé si se habló también de que la ecografía no sirve para el diagnóstico en adolescentes. No se hace diagnóstico en adolescentes, se debe hacer después de 3 o 4 años de la menarca.
y ahí empezar a evaluar el diagnóstico de ovario poliquístico, y siempre en adolescentes con el hiperandrogenismo, hiperandrogenemia o con la alteración de los ciclos menstruales. Tienen que estar presentes los dos de ley. Y no sé si hablaron también de la tendencia que hay ahora, que en vez de 12 folículos se midan más de 20 folículos cuando se utiliza una ecografía de alta resolución de más de 8 MHz. Eso es importante porque si el ecógrafo es bueno, tiene que capacitarse el ecografista para poder hacer un buen diagnóstico e informarnos. Algo que siempre nos pasa en la práctica a nosotros los endocrinólogos es que cuando mando a hacer el eco, me envían sin informe de volumen ovárico. Entonces yo siempre en mi pedido incluyo, por favor, medir volumen ovárico. Los ginecólogos probablemente no tienen ese problema porque la mayoría de ellos hacen su propia ecografía. Pero es importante medir la ecografía, el volumen de los ovarios. En cuanto al tratamiento de anticonceptivos, cuando inicio anticonceptivos, habría que primero, para irnos organizando, cuando uno recibe una paciente con ovario poliquístico, se plantea ante qué paciente estoy y cuál es el objetivo que busco. Lo primero, la primera línea de tratamiento es generalmente corregir los ciclos menstruales y evitar o corregir el hiperandrogenismo, los síntomas del hiperandrogenismo y los signos que tienen los pacientes, y eso se consigue siempre con un anticonceptivo. Tiene muy poco efecto la metformina asociada al anticonceptivo para corregir el hirsutismo o el acné. Así que normalmente no se asocian los dos. La segunda línea de tratamiento sería cuando una chica está buscando reproducción. Cuando se busca reproducción o embarazo, el tratamiento cambia y se enfoca en ayudar o permitir el embarazo en esas chicas con cualquiera de las formas que se puede hacer y que vamos a hablar más adelante. Y la tercera línea de tratamiento es en la menopausia o después de la menopausia. Hay que recordar que el ovario poliquístico se asocia a riesgo de diabetes, hipertensión, hígado graso y cáncer de endometrio por la hiperplasia endometrial que pueden tener los pacientes. Entonces, la tercera línea de tratamiento va enfocado a eso, a prevenir los riesgos metabólicos y el riesgo de hiperplasia endometrial. En cuanto al tratamiento que me preguntaste de los anticonceptivos, yo generalmente uso el tratamiento por 2 años. No hay estudios más allá de 2 años en ovario poliquístico, pero tenemos los estudios de anticoncepción. Cuando las chicas lo usan, los anticonceptivos por anticoncepción, los tratamientos son incluso más largos. Se pueden usar sin ningún problema. Yo generalmente, como te digo, lo uso durante 2 años. Y en cuanto al tipo de anticonceptivo, las guías sugieren, o la guía, que es la única que hay, sugiere que debería ser con la menor dosis posible de estrógeno, 20 o 30 miligramos de estradiol. No aconsejan bueno, hablamos de marcas del Dixi o el Diane, es decir, tener 35 de estradiol y ciproterona como primera línea. Las mujeres con ovario poliquístico tienen 2 veces más riesgo de embolias que una persona normal, entonces no lo aconsejan como primera línea. Se pueden usar los anticonceptivos con menor concentración o incluso los que tienen valerato de estradiol, que es el estrógeno natural, que tendría mejor efecto. A pesar de que las guías no lo utilizan, yo cuando tengo una paciente que tiene mucho acné, que tiene signos importantes de hirsutismo, mi primera elección es uno de esos, Dixi o Diane, porque tiene los 2 componentes. El mayor efecto antiandrógeno de la ciproterona, porque la ciproterona es el progestágeno con mayor actividad antiandrógeno, y porque la mayor cantidad de estrógeno ayuda a mejorar mucho más el problema. Normalmente lo uso 6 meses y cuando consigo bajar sobre todo el acné, me paso por un anticonceptivo de menor concentración, cualquiera de los del mercado. Y uso mucho también los naturales tricíclicos para el tratamiento. Me paso al natural y voy viendo cómo va el paciente y si necesito cambiar, me cambio por otro. Más o menos esa es la forma en la que yo manejo. Y el tiempo siempre hay que pensar que el paciente no tiene cura, el ovario poliquístico no tiene cura. Entonces, si yo no corrijo las condiciones que me llevan al ovario poliquístico, el sobrepeso y todo lo demás, no voy a mejorar. Entonces, voy a tener siempre necesidad de estar haciendo ciclos de anticonceptivo. Entonces, tengo que buscar la forma de controlar eso primero y después del anticonceptivo lo mantengo por el tiempo que sea necesario. Normalmente 2 años. Perfecto. William, algo habló Diego con respecto a los criterios ecográficos dependiendo de la
la factibilidad técnica del eco. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que habla, a lo que nos menciona Diego? Yo estoy de acuerdo. En la primera clasificación de los criterios para el diagnóstico de ovario poliquístico no incluía la ecografía, y eso va a ir cambiando mucho. Va a ir cambiando mucho en el sentido de que en este momento tenemos 16 fenotipos para diagnóstico de ovario poliquístico y se clasifica esta sintomatología en 4 grupos. Entonces, naturalmente, a lo mejor dentro de poco, cuando hagamos una reunión, tengamos que tratar como hacer tratamientos diferentes de acuerdo al fenotipo, porque nos vamos a ir encontrando cada vez con novedades. Entonces, los criterios ecográficos han cambiado mucho. Nosotros tengamos presente que un ovario poliquístico es un ovario con una cubierta gruesa, un 50% más. Tiene más fibras colágenas. La parte medular es gruesa. La región subcapsular también es muy refringente. Y tenemos si nosotros vemos en el número de folículos que tiene, normal, con un ovario de una paciente, no con ovario poliquístico, es el mismo. Pero en cambio en folículos atrésicos tiene el doble. Esto le da que el tamaño sea notablemente mayor. Nosotros actualmente tenemos Doppler para medir índice de resistencia de pulsatilidad, pero lo que nos da es la imagen. Nosotros que tengamos folículos entre 2 y 9 milímetros y que tengamos aparte la sintomatología, la clínica y el laboratorio, tenemos el diagnóstico de ovario poliquístico. Entonces nosotros, aquí hay un aspecto muy importante que vale destacar, que es que nosotros podemos incluir a los exámenes, a más de los que ya hemos visto, el agregar, por ejemplo, una hormona antimulleriana. La hormona antimulleriana nos va a ayudar y nos va a ver, los valores nos van a dar incluso como pronóstico. En el caso de reproducción, nos van a indicar la reserva ovárica. Antes hacíamos algunos test con clomifeno, ahora ha cambiado eso mucho y entonces podemos hacerlo de una manera más directa. Respecto a lo que estábamos comentando, por ejemplo, que nosotros, naturalmente, cuando utilizamos anticonceptivos, nosotros valoramos cómo nos va con el anticonceptivo, porque puede darnos sangrados, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, nosotros preferimos aquí, en este caso, los anticonceptivos, los que tienen un antiandrógeno, ya se habló. Y, por ejemplo, tenemos con 20 microgramos de estrógenos. Ese es el ideal. Y que sea más largo el antiandrógeno. Y ojalá de preferencia sea un antimineralocorticoide para que no la hidrate a la paciente, porque estamos justamente en este proceso de que a lo mejor la paciente tiene un poquito de peso y debemos cuidar esa parte. Entonces, bien, tenemos nosotros estos aspectos que son bastante importantes. Ya habíamos hablado nosotros, lo importante es la dieta, es el ejercicio, es la baja de peso. Entonces, yo pienso que con lo que ha hablado Diego, hemos coincidido en muchas cosas. Naturalmente no pudimos hablarlo antes, pero realmente en el manejo veo que estamos bastante de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, está bueno porque nos estamos poniendo de acuerdo en que esto hay que tener los criterios diagnósticos, en el alcance del eco, en buscar siempre otros componentes, y en tener un conocimiento sobre el uso en general de los anticonceptivos en estos casos. Bien, ahora vámonos directamente a enfocarnos en el caso. Y entonces le voy a preguntar primero a Diego para que después conteste William. Entonces, ya quedó claro de que en la condición actual, 2 preguntas. Esta paciente ya ahora, cuando suspendió el anticonceptivo oral, ¿ya es un síndrome de ovario poliquístico? Y la segunda pregunta es, ¿qué consideraciones tienes con respecto a los exámenes que se hicieron, cómo se hicieron y qué solicitarías tú? Entonces, Diego primero y luego William. Bueno, eso es importante. Cuando otro tip de cuando uno va a evaluar la parte hormonal después del uso de anticonceptivos, normalmente tiene que esperar 2 o 3 meses para poder volver a evaluar las hormonas, porque si no hay interferencia con el anticonceptivo. Entonces ese tiempo es muy importante para el diagnóstico.
En cuanto a los análisis, ¿me pones esta para verlos, Mauricio? Ya te pongo. Bueno, el eco ya quedó claro de que eso es un ovario poliquístico. En la parte de la función tiroidea hay un hipotiroidismo subclínico, que no es la causa del ovario poliquístico ni la causa de la amenorrea. Para las personas que están de la parte de ginecología y obstetricia, ese valor de hormonas tiroideas en ese momento no nos preocupa. Y probablemente más adelante hagamos el seguimiento para ver si es verdaderamente un hipotiroidismo y si requerirá tratamiento por la edad de la paciente. Eso lo haremos más adelante. La relación de la LSH y la FSH suele presentarse en el ovario poliquístico, no se usa como criterio diagnóstico, pero ayuda. La testosterona está ligeramente elevada, así que ya tenemos los andrógenos altos. La DEA está normal, la insulina sin la glucosa no tiene sentido de valoración, cualquiera sea el método que utilicemos para la evaluación de la insulinoresistencia. Toda mujer con ovario poliquístico, incluso las que tienen peso normal, tienen insulinoresistencia. Yo no suelo utilizar ningún método de detección de insulinoresistencia de rutina, porque ya asumo que la paciente tiene resistencia a la insulina y lo uso cuando ya tengo algún problema de alteración de glucosa en ayunas, intolerancia oral a la glucosa, y cuando me voy a plantear algún objetivo de tratamiento, ahí lo utilizo, pero no de rutina. Y las guías tampoco aconsejan realizarlo de rutina. El cortisol también, como manejo de endocrinología, sabemos que no nos sirve para descartar un síndrome de Cushing, así que no tiene mucho sentido que se haya pedido. Con ese valor sabemos que no tiene insuficiencia suprarrenal, pero no nos aporta nada más importante. Y la parte importante de los exámenes es lo que íbamos al diagnóstico. El diagnóstico de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Tengo que descartar las otras causas de hiperandrogenismo, de amenorrea o de oligoamenorrea, y dentro de estos exámenes nos falta una prolactina, una 17-hidroxiprogesterona para la hiperplasia suprarrenal congénita, la evaluación tiroidea, la prolactina, la 17-hidroxiprogesterona se pide absolutamente a todas las mujeres en estudio por ovario poliquístico, eso es de rutina. Y la evaluación de un síndrome de Cushing, de una acromegalia o de algún rango tumoral o de una hiperandrogenismo tumoral, solo se lo hace cuando hay signos o síntomas que nos guíen para buscar esos diagnósticos. Si no, no se hace. En este caso, los exámenes, lo que estaría faltando es la prolactina y la 17-hidroxiprogesterona y la glucosa, obviamente. Perfecto. William, ¿cuál es tu opinión con respecto? Sí. William, ¿cuál es tu opinión con respecto? Bueno, una cosa más luego. Después de William te digo una cosa. Ya. Nosotros habíamos conversado de nosotros tenemos más o menos en las pacientes con ovario poliquístico, un 25% de pacientes que pueden tener hiperprolactinemia. Igualmente, un 25% de pacientes en los cuales podemos tener alteración a nivel de glándulas suprarrenales. Pero nosotros tenemos, en este caso, no nos ha dado la clínica para hiperprolactinemia. Otro aspecto que es importante y que vale destacarse, lo de la tiroides ya se comentó por ese lado. Y con respecto a los exámenes, si nosotros hacemos una valoración completa de este complejo síndrome, no tenemos lo que yo comentaba, un perfil lipídico. Incluso se recomienda a estas pacientes jóvenes medir una ecografía para medir la íntima media de las carótidas. Nosotros tenemos en esta paciente, no tenemos pruebas de función hepática. Si nos ajustamos ya al manejo realmente en base a guía, incluso tendríamos que pedirle un eco hepático, porque esta paciente nos va a presentar hígado graso y puede tener una cirrosis no alcohólica con el tiempo. Y aquí hay un aspecto que es importante. Nosotros tenemos que tener una relación, no sabemos cuánto tiene de glucosa. La paciente tiene el antecedente de
de sus familiares, 2 familiares con diabetes mellitus. Entonces, yo sí opino que en esta paciente sí hubiera sido necesario que nosotros realicemos un OMA-IR. Ahora, a otro aspecto importante, por ejemplo, acantosis nigricans puede haber en un ovario poliquístico, también hay un porcentaje, es decir, un 5% existe. Pero así de entrada, decir este momento que hay resistencia a la insulina, con los elementos que tenemos, yo respeto mucho, ¿no? Pero no creo que tenemos los elementos, o sea, para decir absolutamente que tiene resistencia a la insulina esta paciente. Perfecto. Nosotros tenemos un aspecto aquí que es importante, que quiero destacar. Decimos, sí, tiene testosterona total 52, mínimamente elevado. Entonces, mínimamente elevado es esto. Pero aquí tenemos que tener en cuenta un detalle. Aquí lo que nos interesa es la testosterona libre, no la testosterona total. Nosotros sabemos que la testosterona libre es solamente el 1% y es la forma activa. Entonces, son todos estos aspectos, pienso que nosotros tenemos que conjugarlos, tenemos que manejarlos igualmente. Bueno, este es un coloquio, una conversación en la cual estamos intercambiando criterios y bueno, naturalmente aquí todos aprendemos, ¿no? Perfecto. Diego, ¿querías comentar algo? Me olvidaba de algo importantísimo que alcancé a ver en un mensaje que alguien preguntó, que salió solo el nombre y tiene toda la razón. La delta. La androstenediona. Yo la pido de rutina normalmente porque es el principal andrógeno ovárico justamente. Perfecto. Incluso en la mayoría de pacientes encuentro más alta la androstenediona que la testosterona, en la mayoría. La guía sugiere que se debería utilizar la androstenediona cuando la testosterona y la testosterona libre o la testosterona biodisponible son normales o están ligeramente elevadas. Yo la uso de rutina. Generalmente se usa más testosterona total, pero se usa y la libre y la biodisponible. El problema tal vez sea la metodología diagnóstica o la estandarización de los exámenes. Esa es quizás un limitante nuestro. Entonces, eso quería aclarar. La androstenediona es totalmente frecuente. Yo la pido de rutina en todos los pacientes. Perfecto. Ahora hemos discutido sobre, y vamos llegando al tema sobre la parte de la resistencia a la insulina. Es una paciente que tiene acantosis nigricans, tenemos una insulina que podría ser considerada como normal, antecedentes familiares de diabetes en la misma paciente y le dan metformina. Entonces, básicamente, Diego, tú dijiste que prácticamente esa paciente tiene resistencia a la insulina. Y por lo tanto, ¿estás de acuerdo en que con lo que tienes, con los datos que tienes en la paciente, así fue, si estás de acuerdo en darle metformina o no? O en continuar en la metformina porque ya estaba tomando. Como es la primera vez que viene y la paciente está tomando la medicación, no se la retiraría. Tiene los signos que aclaraste de hiperinsulinemia, se la mantendría, pero a posterior me plantearía si va a ser ese el tratamiento que necesita la paciente y en qué dosis necesita la paciente la metformina. Seguro que 500 miligramos. No vas a ver si ya te vas a ver. Y con eso veré qué es lo que voy a hacer. Cuando me plantee, es una paciente que tiene resistencia a la insulina, pero que probablemente la metformina no logre corregir los ciclos ni logre William. Sí. William, cuéntanos tu postura frente a la metformina en este paciente, que algo ya nos dijiste, pero volvamos a comentarlo. ¿Estarías de acuerdo en darle metformina con los datos que tenemos en esta paciente o no? Bueno, aquí antes de decidirlo, ello, quisiéramos ver en perspectiva qué es lo que busca la paciente a futuro. Pienso que esa es la parte fundamental. O sea, ¿cuál es su motivo? El motivo básicamente es la irregularidad de las menstruaciones. El hecho de que
con el uso de progesterona no hubo menstruación y ella quiere tener una menstruación regular. La parte de la molestia de la piel en sí mismo no es un problema. Quizás sí les llama la atención el hecho de tener acantosis nigricans. En realidad es algo que le llamó la atención. Ese es el contexto de la paciente. Y tomando en cuenta que no quiere hacer ejercicio y que no quiere hacer ninguna dieta en especial. También hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que allí una parte en la que debemos trabajar es insistir en la paciente en que modifique sus hábitos de vida. Pienso que esa es la primera parte, porque si queremos regular sus reglas, ya habíamos hablado con que ella baje los 7 kilos que ha subido, podríamos tan de pronto tener ya regularizadas sus reglas y realmente corregiríamos mucho de lo que hemos hablado este momento. La segunda parte es que yo me iría por el lado de si eso no desea la paciente, sugerirle la utilización de anticonceptivos orales. Entonces yo me iría por ese lado y de los anticonceptivos que nosotros ya hablamos. Para Correcto. justamente la poca sintomatología que hay y que nos orientaría hacia un ligero estado hiperandrogénico, realizarle la corrección mediante la utilización de anticonceptivos orales. Ok, muy bien. Hay que recordar que la paciente tampoco quiere tomar anticonceptivos orales. O sea, no es una paciente fácil. No quiere mucha ayuda. Ok. Diego, ¿qué tratamiento le propondrías a esta paciente, considerando sus características especiales? Tomando en cuenta de que no quiere anticonceptivo, que no quiere hacer ejercicio, que sería la razón para continuar con la metformina por esa resistencia que tiene. La opción sería continuar con la progesterona para hacer solamente control de endometrio nada más, solo control de proliferación de endometrio, con alguna progesterona, 10 días de progesterona cíclica como normalmente se usa. También me plantearía la posibilidad de si se podría tratar con un dispositivo intrauterino con progesterona, podría servir. Y obviamente no hay que dejar de insistir en el control de la dieta y el ejercicio, o sea, de ley. Si no quiere anticonceptivo, esas serían las alternativas que no quedan. De preferencia, progesterona cíclica. Ok, y le darías metformina. Y le mantendría la metformina porque no quiere hacer ejercicio. Pero eso, como te digo, lo plantearía al seguimiento a ver cómo va. Perfecto. William, hay una pregunta que nos están haciendo y no la contestamos más o menos, que es, ¿cuál es tu opinión de hacer esos exámenes en amenorrea? Frente a haber tomado la decisión de darle progesterona, que menstrue y ahí hacerle los exámenes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Si es válido los exámenes en amenorrea como vino la paciente o no? Sí, hay un aspecto. Los exámenes en amenorrea sí son válidos, porque nosotros vamos a darle de otra manera. Si tenemos un endometrio grueso, un estado hiperestrogénico, y le damos progesterona y le decimos a la paciente que venga al tercer día para hacer los estudios basales de FSH, LH, etcétera, no nos va a cambiar, porque esta paciente, nosotros sabemos, no hace los picos, ni de LH, ni los 2 picos de estrógenos, ni hace el pico de FSH. La paciente, utilizando términos obstétricos, tiene un ritmo silente, tiene un nivel de LH alto y un nivel de estrógenos bajo que es permanente. ¿Sí? Son ritmos silentes que mantiene la paciente. Entonces nosotros, al dar la progesterona, realmente vamos a tener muy poco cambio en esto, por lo que estamos actuando es sobre el endometrio. No estamos actuando sobre el problema molecular que tiene la paciente. Entonces, realmente sí, los exámenes sí son válidos desde ese punto de vista. Nosotros que queremos esperar un tiempo para realizar los exámenes, bueno, eso se puede ver desde varios puntos de vista, pero si tenemos nosotros a la paciente ese momento y ella requiere un tratamiento, pues tenemos que resolver las cosas ese momento. Respecto a eso la una parte. La segunda parte, respecto a la paciente ya recibió progestágenos y la paciente con progestágenos ya no ha menstruado. Y le vamos a seguir dando progestágenos a la paciente.
Entonces, realmente, realizar el manejo con algo que estamos viendo que este momento ya no está actuando en la paciente, bueno, no sé si tendría alguna utilidad. Más bien nosotros podríamos irnos nosotros por otro lado. Tratar en esta paciente de manejarnos con inductores de ovulación, pero ojo, pero obviamente que la paciente tiene que tener un método anticonceptivo y ahí siempre podemos colocar un dispositivo en la cual nosotros ya vamos a trabajar de otra manera en la paciente porque vamos a buscar ovulación. Entonces es otra alternativa, es otra opción que nosotros podríamos utilizar. No desea la paciente utilizar anticonceptivos, que sería lo adecuado. No quiere hacer dieta, no quiere hacer ejercicio, no quiere bajar de peso. Nosotros podríamos intentarlo por esa parte. Y desde ese punto, ya lo mencioné anteriormente, la metformina sí podría ayudarnos conjuntamente utilizando a su vez, por ejemplo, clomifene. Perfecto. Ahora, espérate un segundo, Byron. Estoy de acuerdo con William. El examen es totalmente válido en amenorrea o en fase folicular. Habían dos grandes corrientes, hacerlo en amenorrea o hacerlo con deprivación con progesterona. Durante mi formación realizamos un estudio interinstitucional porque habían varias corrientes en esta situación. Nosotros usábamos progesterona para hacer deprivación y hacer en fase folicular. Y la única ventaja que tiene, después de haber hecho los estudios, la única ventaja que tiene hacerlo con deprivación es que te ayuda en el diagnóstico de la amenorrea. Porque si la paciente menstrua, significa que hay estrógenos y que la primera fase del ciclo está normal. Pero después de hacer la medición de las hormonas es totalmente normal. El examen es válido en amenorrea. Se pensaba que por la progesterona podía interferir en el examen después con la 17-hidroxiprogesterona, pero no tiene sentido. El examen es totalmente válido. Se puede hacer en amenorrea o con deprivación. Perfecto. Ahora, William. Una acotación. Sí, ese es un criterio importante, pero yo pienso que aquí también tiene validez el criterio ecográfico. Si yo tengo una paciente que tiene un endometrio que es muy pequeño, atrófico, así le dé progesterona, no me va a menstruar la paciente. Yo tengo que tener un endometrio grueso para que haya la oposición de la progesterona y me descame. Puede ser que incluso con estas pacientes con ovario poliquístico, yo tenga que utilizar un ciclo de anticonceptivo para hacer que la paciente menstrue. Y más de una vez lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces yo pienso que en este caso nosotros no solamente nos vamos a tener como criterio qué tiempo la paciente no ha sangrado, sino la medición ecográfica del endometrio. Perfecto. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir concatenando ambas especialidades, ¿no? Ahora, entremos un poquito en la metformina y básicamente tenemos evidencia que habla sobre los beneficios de la metformina en este grupo específico de pacientes. Entonces, ¿qué beneficios esperaríamos a corto y largo plazo con el uso de metformina en este tipo de pacientes? Diego, ¿qué nos puedes decir? A ver, la metformina actúa en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Disminuye la insulina, mejora la resistencia a la insulina y de esa forma mejora la función folicular y mejora los ciclos de la paciente. Recordemos que la insulina actúa directamente en ovario y aumenta la producción ovárica, y en hipófisis o en el pulso generador de GnRH estimula la producción de LH y empeora el síndrome. La metformina controla las dos cosas y de esa forma ayuda en el tratamiento del ovario poliquístico. Los estudios realizados con metformina son un montón, pero el problema que se tiene en ovario poliquístico es la falta de estandarización. Ya lo había mencionado William. Hay muchos fenotipos, hay muchos criterios de inclusión, hay muchos criterios de exclusión. Entonces, y los estudios, la mayoría no son controlados, entonces no sirven mucho para evidencia. Lo que es seguro es que la metformina sola frente a placebo mejora la ovulación de la paciente. Mejoran los ciclos y mejora la ovulación.
pero no se pudo confirmar que mejoran los nacimientos ni que mejora el nivel de embarazos, ni los embarazos ni los nacimientos. Se usa metformina. Para nosotros debería seguir siendo la primera línea de tratamiento, incluso para fertilidad. Los estudios son bien ambiguos porque no ayuda, no mejora los embarazos y la ovulación por clomifeno. Pero si yo uso metformina 3 meses antes de utilizar clomifeno, mejora el embarazo y mejora el nacimiento. O sea que principalmente las diferencias o las controversias que hay en la guía vienen dadas de que no hay estudios bien diseñados para los pacientes. Probablemente sea más efectivo, no se sabe bien todavía, pero parece que es más efectivo en mujeres con normopeso o con un índice de masa corporal menor de 30 o de 32. Entonces, esos son los beneficios básicos de la metformina. Después, hay estudios de metformina con letrozol, incluso en fertilización in vitro, que ya nos dirá William, eso que espero que nos explique todo cómo funciona, pero para nosotros debería ser de primera línea en eso. O sea, si yo tengo un paciente que tiene resistencia a la insulina y le doy metformina, seguro que voy a conseguir mejoramiento de los ciclos y ovulación. Eso es lo que está más comprobado que todo. Perfecto, gracias, Diego. Y es bueno porque esto motiva la siguiente pregunta. Ya el otro aspecto de esta paciente. Si bien la paciente no está buscando embarazo, pero en algún momento lo haría, entonces, William, ¿cuál sería, en caso de que la paciente ya nos dice que va a buscar embarazo, cuál es el análisis tuyo de esta paciente y cómo sería tu abordaje en el caso de que esta paciente diga mañana yo voy a buscar embarazo? Cuéntanos un poquito, William. Ya, hay un aspecto. Primero, con respecto a la metformina. Ya habíamos hablado anteriormente, si nosotros le damos metformina a la paciente, nos puede regular los ciclos, pero eso lo vamos a probar en 6 meses. Más bien en pacientes en las cuales tenemos falla del clomifeno, podemos asociar metformina y obtener un mejor resultado. Entonces, nosotros si ya estamos utilizando la metformina y tratándola a una paciente como que es resistente a la insulina, sí es diferente. Nosotros tenemos que corregir 2 aspectos. La uno, la hiperinsulinemia, y la otra, la producción de andrógenos, que es la que nos completa este círculo vicioso. Y tenemos por eso LH alta todo el tiempo, cambio en los pulsos del LH, y naturalmente esto nos va a conducir a 13 anovulación y a que tengamos muchos folículos pequeñitos, ¿no es cierto? Y sobre todo vamos a tener un estado interno hiperandrogénico en el contexto mismo del ovario, y vamos a tener un estado hiperestrogénico en el cual tenemos la conversión en el tejido adiposo de la paciente, ¿no es cierto?, de andrógenos a estrógenos. Y esto a su vez nos va a actuar a nivel del hipotálamo para producir todo un proceso en el cual se va a perpetuarse este estado hiperandrogénico y la hiperinsulinemia. Naturalmente también contribuye la insulina, pues naturalmente. Eso sabemos porque la gluconeogénesis y la glucogenólisis están aumentadas. Y nosotros tenemos una disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales y por lo tanto nosotros tenemos más testosterona libre y todo esto cierra un círculo y tenemos el proceso el problema de anovulación en esta paciente. Bien, entonces nosotros, si a la paciente desea buscar embarazo, podemos proceder de esta manera. Vamos a utilizar nosotros como primero puede ser el clomifeno, a pesar de que ahora ya no está tan primero, sino utilizar los inhibidores de la aromatasa, en este caso el letrozol. Entonces nosotros utilizaríamos el clomifeno en dosis de 50, 150, hasta 250 miligramos se puede usar. Aquí hay un aspecto que es importante. Nosotros tenemos que ver la dosis, hay que hacer un seguimiento ecográfico para ver cómo va el proceso de crecimiento folicular e incluso poder medir cuánto nos produce de estradiol ese folículo que está creciendo. Si tenemos valores entre 150 y 250 picogramos por mililitro, sabemos que ese folículo que lo vemos ecográficamente también funcionalmente produce estrógeno y nos va a dar y nos va a permitir después hacer el pico de LH y que se produzca la ovulación en esta paciente, con lo cual vamos a completar las 2 partes del ciclo, la fase estrogénica y la fase progestacional. Entonces nosotros vamos a utilizar a partir del día 2 del ciclo, del día 2 en adelante, vamos a utilizar del 2 al 6º día, vamos a utilizar el clomifeno. Dosis de 50, 100, 150 miligramos, viendo con cuál la paciente nos ovula. Entonces vamos a utilizar estas 2. ¿Por qué utilizamos el clomifeno desde el segundo día del ciclo?
y se lo puede usar del 5 al 9, pero ¿por qué lo usamos del 2 al 6? Para tener un mayor tiempo de que el endometrio se recupere y no tengamos el efecto deleterio que tiene el clomifeno sobre el endometrio y que nos va a impedir una implantación de un futuro de un embarazo. Entonces preferimos utilizarlo desde el segundo día del ciclo en adelante. Además, nosotros debemos recordar que también, así como el clomifeno nos va a ayudar a la ovulación, también nos va a crear un moquito un poco espeso, que tiene eso, como es un antiestrógeno, ¿no es cierto? Actúa directamente, engaña al hipotálamo, ¿no es cierto? Para que se liberen las gonadotrofinas, sensibiliza la hipófisis, permite con esa sensibilización que actúen de mejor manera las gonadotrofinas, y también en el ovario va a permitir, nos va a ayudar también, actúa a nivel de las células de granulosa, interviene en aromatasa, ¿no es cierto? Y nos va a permitir el paso de los andrógenos a estrógenos, y sobre todo va a permitir que la FSH nos produzca más receptores de FSH y más receptores de LH, para que de esa manera, cuando ya tengamos el pico de LH, podamos nosotros tener una ovulación. Entonces, este es un aspecto importante con el clomifeno se lo va a seguir usando. Lamentablemente, este momento no lo tenemos en nuestro medio, y hemos tenido que recurrir a los inhibidores a aromatasa, al letrozol, para realizar este proceso. Pusiste mute, Mauricio. Sí, ¿algún comentario, Diego, sobre cuál es tu manejo en el caso de que esta paciente te diga que va a buscar embarazo? A ver, en el caso mío de endocrinólogo, yo manejo y no hago fertilidad. Yo difiero a mis pacientes a fertilidad cuando necesito hacerlo y no he podido. Normalmente uso metformina, y después de metformina uso hasta 3 ciclos de clomifeno. Si el paciente no ha respondido con eso, sí, aumentando las dosis, como dijo William. Y si el paciente no ha respondido con eso y no he podido clínicamente, porque yo no puedo evaluar como ustedes el crecimiento folicular, los ecos secuenciales para ver cómo están, si con eso no pude realizar no se ha podido realizar el embarazo, yo la difiero a una persona que haga fertilidad directamente. Ese es más o menos el tratamiento. Y justo como dijo William, está cambiando, ya no es de primera línea el clomifeno. Aparentemente de primera línea va a ser el letrozol. ¿Cómo ves, William, la experiencia con el letrozol en cuanto a complicaciones y sobre todo complicaciones que puedan presentarse? Gracias. La experiencia es muy buena. La experiencia es muy buena. Con el clomifeno podemos tener, por ejemplo, hasta 3 folículos, podemos tener 3 óvulos, podemos tener un embarazo múltiple con el clomifeno. En cambio, con el letrozol, la ventaja que tenemos es que tenemos en la mayoría de veces el crecimiento de un solo folículo, porque el mecanismo es diferente. No es como el clomifeno, que le engaña al hipotálamo y de esa manera desencadena toda la cascada hasta producir la ovulación. No, aquí es diferente. Actúa solamente a nivel de la hipófisis, va a hacer que se produzca FSH, ¿no es cierto? Y entramos en todo el proceso de un crecimiento folicular normal, y vamos a permitir, ¿no es cierto?, el paso, vamos a permitir la transformación de los andrógenos a estrógenos. Vamos a tener un crecimiento folicular, y tenemos, pero este crecimiento folicular ventajosamente es único en este caso. Y luego vamos a tener ya con el ambiente interno de producción de estrógenos, se va a producir el pico de LH y se va a producir, y vamos a tener la ovulación. Entonces, la ventaja de la utilización del letrozol es que tenemos un solo folículo. Aquí hay un aspecto que hay que destacar. Se había mencionado de que utilizando el letrozol van a haber problemas, vamos a tener farmaconocividad y teratogenicidad. No tenemos nada al respecto. Lo que tenemos más bien es que tenemos un solo folículo, hacemos un control de estradiol, y nosotros incluso podemos, en los dos casos, tanto utilizando letrozol como utilizando clomifeno, en este momento estamos utilizando letrozol, podemos nosotros controlar, y cuando tenemos un folículo de 18 a 21 a 22 milímetros, damos HCG, y de esa manera controlamos nosotros la ovulación, y en 36 horas le decimos a la persona, ¿sí?, a la paciente en este caso, que tenga relaciones, o en su defecto, en 36 horas nosotros le hacemos la inseminación. Entonces realmente el manejo es bastante generoso, es un manejo bastante gratificante, y no es complejo, es bastante sencillo, y también nos abarata los costos.
En este momento voy a pasarme a otra parte. Vamos a suponer que no nos funcionan con estos. Allí sí ya pasaríamos nosotros a la utilización de gonadotropinas para manejar de otra manera ya la ovulación y la búsqueda de embarazo. Perfecto. Ahora, ya vimos que esta paciente tiene resistencia a la insulina. Y, William, ¿cuál es el uso, cómo usas tú la metformina? ¿En qué dosis utilizas en una mujer que tiene resistencia a la insulina, que va a buscar embarazo? ¿Cómo manejas en caso de que se embarace? ¿Continúa con la metformina? ¿Cuál es tu abordaje con el uso de la metformina desde que empieza a buscar embarazo hasta que se embaraza y posteriormente? ¿Cuál es tu manejo? Bueno, nosotros habíamos hablado ya de los exámenes que teníamos que completar en esta paciente. Y en primer lugar, si tenemos, por ejemplo, un caso de hipotiroidismo, tiene que corregirse el hipotiroidismo. Si tenemos hiperprolactinemia pura, corregirse la hiperprolactinemia. Y si no corregimos el hipotiroidismo, corregimos la hiperprolactinemia. Y en los otros aspectos, por ejemplo, en los casos de que tengamos valores de 17-HP alto o de sulfato de hidroquinosterona altos, en este caso, por ejemplo, nosotros ya no hacemos el manejo. En este caso tenemos nosotros que ayudarnos con un endocrinólogo, porque naturalmente ya el contexto cambia totalmente en la paciente y el manejo de esta paciente va a ser totalmente diferente. Sigue con la delicies, ¿cómo es? Yo pienso, si nosotros utilizamos la metformina, por ejemplo, la dosis, ¿cuánto sería la dosis? Nosotros utilizamos dosis de 850, 1700, dada 2 veces al día. Se menciona que se puede utilizar hasta 2.5 gramos de metformina diariamente. Desde luego, con todas las indicaciones a la paciente y dándole la distribución adecuada y de preferencia que tome en la noche para evitar la sintomatología, los efectos adversos que puede tener la paciente. Entonces, este es un aspecto importante, pero aquí entra una disquisición que es muy necesaria. Si nosotros tenemos una paciente que va a tener ya riesgo de entrarnos a una diabetes que puede ser una diabetes gestacional, este es un manejo conjunto que lo hacemos nosotros, ya con el endocrinólogo. E incluso cuando he tenido pacientes que de improviso me salen valores altos de glucosa, directamente se la mandamos al endocrinólogo. Y después le decimos, mira, la controlas tú. ¿Podemos hacer el embarazo en la paciente? Sí, podemos hacer el embarazo y vamos adelante con la parte nuestra. Entonces yo pienso que este es un punto de inflexión en el cual tenemos que cruzar los criterios para poder realizar un manejo adecuado con la paciente. Perfecto. Diego, ¿algún comentario sobre, me parece importante sobre la dosis y sobre el horario de la toma de la metformina? Perfecto. La dosis de metformina tiene que ser más de 1500 seguro. Yo uso dosis plenas generalmente. La dosis plena de metformina es 1000 en la mañana y 1000 en la tarde. Eso lo elijo en función de la insulinoresistencia que pueda presentar la paciente o el índice de masa corporal. Siempre para evitar el efecto gastrointestinal, que es el más importante, con dosis escalonada, fraccionada, para llegar a buscar el mejor objetivo. O con las fórmulas de acción prolongada. Ya. El horario, 2 veces al día cuando uso la dosis doble, 1 vez al día si uso menos, si es que usara menos. ¿Qué suelo hacer? ¿Qué es lo que suele pasar? Ahora que se está viendo mucho con lo que preguntaste tú antes, ¿qué sucede con la metformina cuando se consigue el embarazo? ¿Se la mantiene después del embarazo? Según los estudios parece que no mejora la progresión del embarazo la metformina, no evita abortos si es que continúo con metformina. La guía sugiere que se suspenda en cuanto se confirme el embarazo. La metformina es un medicamento tipo B en el embarazo y se lo puede continuar sin riesgo, no hay reportes de complicaciones. Quizás lo que más se está viendo ahora es el bajo peso de los niños al nacer, el aumento del parto prematuro, y algo que está saliendo nuevo y que va a salir mucho más adelante porque faltan estudios es que a 9 a 7 años en la descendencia de las mujeres de ovario poliquístico que usaron metformina durante el embarazo sin complicaciones, se ve que hay más metformina en la sangre del cordón versus la sangre de la madre, o sea que hay más metformina en el niño. Y parece que los niños a futuro tienen índice de masa corporal más alto, obesidad, mayor circunferencia de cintura
Entonces, habrá que ver qué es lo que habrá que ver qué sucede. Yo uso metformina, mantengo a algunas pacientes la metformina por el riesgo metabólico que tienen, a otras se la suspendo cuando han llegado al embarazo, entonces es muy individual para cada paciente, pero se puede seguir usando sin problema. William, ¿tú en el caso del embarazo descontinúas la metformina o la continúas? Aquí hay un aspecto que es importante. Si se tiene un estado hiperandrogénico en el feto, y es un feto femenino, lo que se ha visto es que una vez que nace ese bebé, y es pequeño, porque aquí entramos en una situación de citotoxicidad, ese ovario y en general, esa niña, digámoslo así, va a estar en un estado hiperandrogénico. Entonces tenemos dos situaciones. Una, si no hay una buena nutrición en esta paciente, tenemos problemas adicionales. Tenemos un estado hiperandrogénico, los niños pequeños, que después recuperan, entran en etapa de homeostasis, recuperan su peso, pero que luego posteriormente en la adolescencia pueden también ser personas que van a repetir este círculo de hiperandrogenemia. Tenemos la una parte, y la otra parte, en cambio, de personas que tienen sobrepeso, en las cuales vamos a tener bebés de peso elevado, con macrosomía. Entonces nosotros, todos estos aspectos tienen que entrar de por medio. A nivel nuestro, en la parte más obstétrica, mantener la metformina. Esto es muy discutido. Hay estudios que dicen que sí, ayuda a que no aborte la paciente y otros que no. Y en general, pacientes con ovario poliquístico, hay una cantidad de estudios que produce 3 veces más la preeclampsia, que produce parto prematuro. Se han cruzado muchísimas variables. Pero los estudios no son concluyentes. Cada vez tenemos estudios diferentes. Pero en todo caso, nosotros tenemos aquí, y yo sí coincido en esto, de que se puede utilizar la metformina. Si nosotros tenemos, no es necesario, podemos utilizarlo hasta las 20 semanas de gestación, que es el riesgo de aborto, o sea, hasta cuando tenemos un peso de 500 gramos del feto, y de allí podemos suspenderla. Pero si ya existen problemas metabólicos en esa paciente, yo pienso que se la puede mantener. Y en este caso, recalco, tiene que hacerse un manejo conjunto. Tiene que realizarse un manejo conjunto con el endocrinólogo. Yo creo que esa es la parte fundamental. Con el endocrinólogo. Si la paciente tiene acné, tenemos que tener la opinión de la opinión de la dermatóloga. No estoy hablando de embarazo. Y si estamos ya en otra etapa de la vida y la paciente tiene dislipidemia, tiene ya otro tipo de problemas, tiene que esa paciente también manejarle al cardiólogo. Porque como ya vemos, si tenemos 16 fenotipos con una cantidad de variantes y todas estas variantes van a aplicarse a una paciente embarazada o no, tenemos que hacer un manejo integrado. Perfecto. Entonces, básicamente, de alguna manera, se contesta la última pregunta, que es, pero básicamente es una pregunta hecha para levantar la polémica, nada más. Entonces, William, tú dices que ¿quién debe manejar y evaluar un paciente con síndrome de ovario poliquístico? ¿El endocrinólogo, el dermatólogo o el endocrinólogo? Para mí es la pregunta. Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Te llega una paciente con ovario poliquístico y ella ya fue donde la dermatóloga, el dermatólogo ya le dio un anticonceptivo con antiandrógenos. Ya llega donde ti. Entonces, naturalmente, y está bien, ya la manejó y ya le dio la isotretinoína, y está tenido acné pustular y ya se lo trató, y ya ha transcurrido un año después de eso. Entonces, naturalmente, te la manda donde ti porque quiere que le regules y que le hagas a la paciente ovular. Entonces, tú continúas con esa parte. Perfecto. Yo pienso que el problema metabólico, la parte del control de la glucosa y el problema metabólico, esa parte tiene que manejarse de forma conjunta. Perfecto. Diego, ¿cuál es tu opinión con respecto a la evaluación y manejo? Yo creo que no depende de la especialidad. No tiene que manejar una especialidad específica, sino que el profesional
tiene que estar capacitado para manejar ovario poliquístico, sea endocrinólogo, sea ginecólogo, y como decía William, hay muchas cosas que se sobreponen y que necesitan ayuda y que necesitan control. Yo no manejo fertilidad, entonces necesito la parte de fertilidad para el control. Entonces, parte del tratamiento es eso, tener un equipo para poder hacer el manejo conjunto. Y de ahí la persona que lo maneje, el profesional tiene que estar capacitado, saber cuáles son los objetivos del tratamiento, cuáles son las mejores decisiones para el paciente y manejarlo cualquiera de los dos. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, yo creo que nos hemos demorado más de una hora, creo que es un tiempo suficiente. Creo que hemos abordado los diferentes aspectos desde el diagnóstico hasta el tratamiento en fertilidad, hasta llegar a búsqueda de fertilidad y más allá. Creo que hemos compartido los conceptos y el manejo de cada una de nuestras especialidades y finalmente, como siempre, el equipo, el tratamiento o el abordaje de estos pacientes siempre es en equipo y con una buena comunicación entre todos nosotros. Por lo tanto, creo que se han cumplido los objetivos de ir desarrollando el tema en base a un caso clínico, que era lo que se solicitó. Así que yo, a nombre de la sociedad, le agradezco a William y le agradezco a Diego por la participación. Y de mi parte, le doy la palabra al doctor Luchito, que va a cerrar la sesión. Nuevamente agradeciéndoles a ustedes. Buenas noches, asiduamente muy placentero escuchar a dos brillantes colegas de ambas sociedades. Nos sentimos profundamente respaldados por toda esta información científica. Sé que es un tema controvertido. Agradezco al doctor William Guamán por su brillante disertación y nuestro colega también, el doctor Diego de Mora. Muchas gracias a todos los colegas participantes. Lamento que no todos hayan podido ingresar como estaba previsto. Debe ser un problema técnico en el link que no ha permitido tener a todos como debió haberse programado en nuestra directiva. Y hay que recalcar que esta reunión es una reunión no de la Sociedad de Endocrina, ni de la Sociedad de Gineco. Es una reunión de intersociedades, si vale el término, en donde pues se ha nombrado un representante de cada una de estas sociedades para que escuchar sus puntos de vista. Y creo que es muy placentero pues poder nosotros conocer el otro punto de vista también de un colega endocrinólogo y también ginecólogo. Muchas gracias por su participación, agradecemos a Bagó y gracias Mauricio por tu brillante también aporte. Buenas noches con todos. Gracias, Luchito. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.